A continuación es el turno de Pablo Marshall, quien nos va a hablar de la discapacidad mental y el ejercicio de derechos, reflexiones sobre los estándares internacionales. Pablo se tituló como abogado en la Universidad de Chile, es doctor en Derecho por la Universidad de Glasgow, actual profesor e investigador de nuestra facultad y especialista en Derecho Constitucional. Profesor Marshall, tiene 20 minutos. Espero que los 20 minutos empiecen a contar desde que... Desde que yo logro hacer esto. Ah, mira, ahí está. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿O no? No. Estuvo. Oye, ¿qué funciona? A ver. Reanudar presentación, ahí sí. No. Ah, es que acá avanza, pero no avanza allá. Ah, Algo pasa con esto. También necesitamos de Allá. informáticos los abogados como que de manifiesto. no, pues allá funciona, puesto acá, pero acá no pero- funciona. Sí, Esa es la presentación. primera. Es que yo apretaba aquí, pero no funciona. Bueno, puedo yo partir mientras el problema tecnológico se soluciona, agradeciendo a Esteban Alejandro y mencionando la admiración que me produce los estándares con que se ha producido este evento, ¿no? Y desde ya lamentando tener que presentar después de estas super power presentaciones de dos mujeres que a uno lo hacen, probablemente lo van a hacer parecer fome. Yo voy a hablar de como mencionaba Esteban, de los derechos de las personas con discapacidad. Hay un leve cambio en el título de la ponencia, como ustedes pueden ver. Voy a centrar mi presentación en un problema particular que tiene que ver con el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y en particular de las personas con discapacidad mental, ¿no? Entonces, dentro de la gran variedad de cuestiones que se tematizan a propósito de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y de los problemas que las afectan, me voy a enfocar en dos puntos que van a restringir el ámbito del tratamiento que quiero darles, ¿no? Aquí hay un resumen de mi presentación. Voy a empezar con algunos conceptos previos que pueden ser útiles para no abogados que estén en la sala, pero también para algunos abogados que tienen un poco oxidada su aparato conceptual de derecho civil y de derechos humanos también, ¿no? Y voy a exponer el contenido del artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es, a mi juicio, por lejos, ¿no? El más complicado, conflictivo, disputado, y ya les voy a mencionar, y voy a tratar de explicarles por qué, ¿no? Artículo de la Convención. Y voy a enfocar el núcleo de mi presentación, ¿no? En intentar describirles a ustedes cuál ha sido el conflicto que ha surgido en torno a la interpretación de este artículo, ¿no? Que es un conflicto que, a mi juicio, expresa que los derechos humanos no son solo objeto de interpretación jurídica, ¿no? Sino son incluso en el ámbito de su implementación a nivel de las organizaciones que los producen, ¿no? Un campo de disputa político, ¿no? Entonces les voy a partir diciendo, y hay quizá algo previo, ¿no? Que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en el año 2008 y aborda un importante número de temas. Si uno toma y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha tenido un enfoque al abordar sus observaciones generales que ha sido no el
¿no? No el numerológico, ¿no? El comité ha decidido ir abordando en sus comentarios generales, que son en el fondo, estos documentos interpretativos de la Convención, basado en el criterio de lo más importante primero, ¿no? Lo más complicado primero, ¿no? Y entre esos 7 comentarios generales que se han dado hasta ahora, ¿no? El primero, sin duda, fue el comentario del artículo 12 sobre capacidad jurídica, pero también se ha hablado en estos comentarios sobre participación política, cómo la participación política de las personas con discapacidad debe articularse, sobre, por supuesto, discriminación contra las personas con discapacidad, y sobre uno de los conceptos centrales del derecho de la discapacidad, que son la idea de los ajustes razonables y la accesibilidad. Yo en esta presentación me voy a enfocar entonces en el derecho a la capacidad jurídica, ¿no? Entonces, en estos conceptos previos de los que les mencioné, ustedes probablemente recuerdan estas 2 ideas de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿no? Capacidad jurídica de goce es la posibilidad de ser titulares de derechos, ¿no? Todos somos titulares de derechos, no todos, eso sí, tenemos capacidad de ejercicio. Los ordenamientos jurídicos normalmente restringen la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de hacer valer los derechos, ¿no? Típicamente a los niños, ¿no? Los niños tienen que actuar en la vida jurídica a través de sus representantes legales, ¿no? Y el otro caso típico es de las personas con alguna discapacidad mental, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Un segundo, y por eso es que es tan importante esta distinción, ¿no? No hay duda de que las personas con discapacidad mental tienen capacidad de goce, son titulares de derechos, pero no es tan claro, o no siempre es así, que las personas con discapacidad jurídica, discapacidad mental pueden ejercerlos, ¿ok? La segunda cuestión es una distinción que es clave para lo que vamos a comenzar aquí, que es la distinción entre capacidad jurídica y discapacidad mental. Normalmente los abogados tendemos a confundir estas 2 cosas y pensamos que es lo mismo, ¿no? Y pensamos que el incapaz de mente y el discapacitado mental son la misma figura, ¿no? Y bueno, y si uno lo piensa un poquito más, ¿no? Y mira cuáles son las fuentes de las cuales se informan estos conceptos, uno se va a dar cuenta de que la capacidad jurídica es una construcción jurídica, ¿no? Los incapaces que están establecidos en el Código Civil, ¿no? Son incapaces porque hay una regla del Código Civil que les priva de su capacidad de ejercicio, ¿no? En cambio, la discapacidad mental es un concepto que viene, ¿no? De una disciplina diferente. Es un concepto que viene de las ciencias médicas o de las ciencias terapéuticas, ¿no? Y que de alguna manera la importancia de esas ciencias biomédicas, ¿no? Ha corrompido o ha transitado hacia, ¿no? el espacio jurídico. Entonces tenemos leyes de discapacidad mental que usan el lenguaje médico, ¿no? Como en el caso de Chile, ¿no? Y que tienden a confundirnos, ¿no? Y de hecho la ley 18.600, que es la ley de deficientes mentales en Chile, termina por confundir el concepto de demente con el concepto de discapacitado mental, ¿no? Y así por lo menos lo entienden los tribunales, ¿no? Entonces, teniendo esos 2 conceptos separados, nosotros podemos tener una visión crítica, ¿no? de lo que significa ese colapso, ¿no? Después, otra distinción que es quizá importante es que la discapacidad mental es un término que agrupa diferentes fenómenos, quizá demasiado diferentes, ¿no? Y puede tender a ser equívoca, ¿no? Por un lado, agrupa a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? A los que tradicionalmente el derecho chileno denominó deficientes mentales, ¿no? Junto con las personas con discapacidad psicosocial, a los que normalmente hemos llamado pacientes psiquiátricos, ¿no? Y los mete a todos juntos en este mismo bolsón, pero en algunos respectos es importante distinguirlo, ¿no? Porque sus potencialidades para funcionar en sociedad y para luego ejercer
derechos pueden ser sumamente diferentes. Hay una serie de otras distinciones que uno podría agregar para abordar esta cuestión correctamente, en detalle, ¿no? Pero la última cosa que me gustaría mencionar es la idea de que existe un modelo para tratar a las personas con discapacidad mental que las incapacita civilmente para ejercer derechos, ¿no? Que el sistema de la Convención ha llamado un sistema de sustitución de voluntad, ¿no? ¿Qué significa esta sustitución de voluntad? Básicamente significa que a usted se le priva de su capacidad de ejercicio y ese ejercicio de sus derechos, de los cuales usted, por cierto, es titular, se le entregan a otra persona. ¿Okay? Se sustituye su voluntad por la voluntad de un tercero, ¿no? Y eso hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Hay formas totales o parciales que afectan algunos de sus derechos y no a todos, por ejemplo. Hay formas generales o caso a caso, ¿no? Usted es permanentemente declarado incapaz y por tanto le nombran un curador, ¿no? O sistemas en los cuales caso a caso usted puede ser discapacitado, ¿no? O incapacitado. Y hay criterios diferentes para efectuar esta sustitución, ¿no? Algunas veces algunos sistemas operan sobre la base de su capacidad funcional para tomar decisiones, ¿no? Como el sistema británico. Y otros funcionan por la calidad de esas decisiones, ¿no? Si usted toma en general buenas decisiones, le vamos a dar la capacidad. Si usted toma en general malas decisiones, se la vamos a quitar, ¿no? Y existen sistemas como, de nuevo, el chileno, que funcionan por lo que esta terminología ha llamado por estatus, ¿no? Si usted es una persona con discapacidad mental, ¡pum!, va a ser incapaz, civilmente, ¿no? Y esto que tenemos nosotros en nuestro derecho, que la institución general que ha sido condenada por el comité en varias ocasiones, ¿no? Particular y generalmente su comentario general, es la interdicción por demencia. No sé, probablemente ustedes la estudiaron como una institución de protección para las personas con discapacidad en sus cursos de Derecho Civil, probablemente uno, ¿no? Y el perfil de esta institución, por tanto, ¿no? Entonces es una institución que limita la posibilidad de ejercer derechos en todas las esferas de la vida, se basa en un diagnóstico médico, es por estatus, ¿no? Y es general y permanente, ¿no? No hay siquiera una posibilidad de revisarla por parte de la persona declarada como interdicta, ¿no? Y es, creo, una situación que tiene un impacto masivo en los derechos de las personas interdictas, ¿no? Porque afecta o puede afectar no solo el ejercicio de derechos patrimoniales, el derecho al matrimonio, varios derechos vinculados con el acceso a la salud, a participar procesalmente ante los tribunales, ¿no? Su derecho a sufragio, por supuesto sus derechos sexuales y reproductivos, y en algunos casos incluso su derecho a la libertad, ¿no? Sobre la base de esa discapacidad, ¿no? Entonces, voy a saltar esto es lo que el comité denomina como sustitución de voluntad. Me gustaría mostrarle qué es lo que la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que es la última convención de derechos humanos a la fecha, ¿no? Es la última chupada del mate, dice sobre el particular, ¿no? Básicamente tiene el artículo 12 tiene 4 partes, y cada una tiene una idea que esto es súper poderosa, ¿no? La primera parte señala que todas las personas tienen un derecho a la personalidad jurídica, ¿no? En la parte 2 señala que todas las personas tienen derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que todos los demás, ¿no? Fíjense,
las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica. Está separando, ¿no?, claramente la idea de discapacidad de la idea de capacidad, ¿no? Y esa entrega de capacidad tiene que ser sobre la base de iguales condiciones que todos los demás. Entonces uno no puede discriminar sobre la base de la discapacidad para entregar o no entregar la capacidad jurídica. Y hasta ahí yo creo que estamos más o menos sin disputa, ¿no? Pero en los artículos, en las partes 3 y 4, ¿no?, la convención se pone tremendamente complicada y les voy a contar por qué, ¿no? En la parte 3 señala que aquellas personas que no puedan ejercer su capacidad jurídica solitas, ¿no?, van a tener el derecho a que se las apoye para ejercer su capacidad, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que nadie va a quedar sin ejercer su capacidad cuando a usted le falte un poco de capacidad para tomar decisiones, cuando usted sea una persona vulnerable en el sentido de que tiene poca capacidad para tomar decisiones, va a venir a un tercero a apoyarla. Pero eso no va a significar que ese tercero va a tomar las decisiones por usted, sino que la idea de apoyo implica que va a colaborar con usted, acercando, empujándola, para que usted logre cruzar el umbral de la capacidad suficiente para tomar decisiones autónomamente, ¿no? Entonces, si un tercero tiene que venir y explicarle en forma simplificada las implicancias de la decisión que usted esté tomando para que usted pueda tomarla, ¿no?, eso sería una forma de apoyo, ¿no? Si usted se enfrenta típicamente con un abogado que le dice una jerigonza jurídica, ¿no?, y usted no entiende nada, como nos pasa, y en ese sentido somos discapacitados todos en general frente a los abogados, y frente a los médicos, esa ayuda, ese apoyo, ¿no?, nos va a permitirle a esa persona, cuando le presentan las cuestiones en términos simples, quizás, poder tomar una decisión informada, razonada, ¿no? Y por supuesto ahí hay todo un grupo de preguntas de cuándo y cómo van a operar ese sistema de apoyo, ¿no? Y el cuarto punto del artículo 12 es que como hay un tercero involucrado en toma de decisiones que son tan importantes para las personas con discapacidad, debemos en algún sentido desconfiar, ¿no?, de que ese apoyo vaya a ir siempre en beneficio de la persona con discapacidad. Entonces, tenemos que establecer un sistema de salvaguardia. ¿Qué significa eso? Bueno, un sistema de chequeo de que la persona que nos está apoyando, ¿no?, sea fiel a las preferencias y la voluntad de la persona con discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, evitar que esta tercera persona que nos apoya se transforme en un sustituto, ¿no?, en un curador, ¿no?, en los hechos, ¿no? Porque es posible, ¿no?, que llamemos a la persona para que apoye frente al abogado, para que nos explique simplemente, y esa persona se aburra rápidamente por la incapacidad que tiene la persona con discapacidad de tomar la decisión, y diga, no, mire, sí, lo mejor para esta persona, le diga al abogado, lo mejor para esta persona es demandar, ¿ya? Entre nosotros, demanda nomás, ¿no? Y la persona con discapacidad queda, en algún sentido, suprimida su capacidad de tomar decisión, ¿no? Entonces, un sistema de salvaguardias lo que hace es impedir ese tipo de situación, garantizando que siempre se tome en cuenta, ¿no?, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad en cuestión. Suena súper bien, ¿no? La pregunta sobre la cual una masiva, yo diría, literatura que incluyen informes, papers académicos, ¿no?, reclamos de estados involucrados, ha sido, bueno, este sistema implica que yo no puedo nombrar sustitutos nunca,
¿no? Ni siquiera en los casos más extremos, ¿no? Ni siquiera en los casos en los cuales una persona no puede comunicarse en absoluto, ¿no? Que está en estado de coma. Y el comité dice, sí, eso implica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la sustitución de voluntad siempre se aplica en forma discriminatoria para las personas con discapacidad y porque se basa, ¿no? En lo que en el punto 2 se menciona, ¿no? En una presuposición de que lo que sucede en la mente humana puede ser evaluado, ¿no? Por alguien, como una ciencia, ¿no? Y aquí está evidentemente tirando un palo a los principales enemigos del movimiento de las personas con discapacidad, que son las ciencias médicas, ¿no? Que ellos ven como la principal fuente de opresión. Esta afirmación del comité, señalando, bueno, no hay ningún caso de sustitución de voluntad posible, ¿no? Ha sido súper criticada, ¿no? Por los estados, por los médicos, por cierto, pero en general por la literatura había una tremenda disputa, ¿no? Y las críticas se han dirigido en dos direcciones, ¿no? Y estas son las críticas que yo diría son las críticas moderadas, ponderadas, las que se toman en serio el objetivo de la convención, ¿no? Primero, se elimina la sustitución de voluntad incluso de aquellas personas que no pueden, bajo ningún supuesto, expresar nada, ¿no? ¿Qué es lo que se podría interpretar? ¿Qué es lo que la persona que presta apoyo, a quién podría prestar apoyo? ¿A qué voluntad podría prestar apoyo si es que esta persona no tiene una voluntad expresa, ¿no? Ni siquiera una pequeña gesto, ¿no? Ni siquiera unos ojos que pueden decir sí o no, ¿ok? Esa es una crítica, ¿no? Y la segunda es, bueno, ¿qué pasa cuando hay casos urgentes en que se necesita la intervención, ¿no? Y la persona en cuestión no está en la posición de entregar un consentimiento, ¿no? Cuando está en riesgo, por ejemplo, la vida de un paciente psiquiátrico que quiere suicidarse, ¿no? Tenemos que seguir pidiéndole permiso y él consentir, ¿no? O podemos intervenir forzadamente, ¿no? Y esas dos críticas han sido respondidas, de nuevo, por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, diciendo no se puede, ni siquiera en esos casos. ¿Y cuál es la respuesta del comité para esos casos? Bueno, si no es posible determinar ni siquiera una pequeña aspecto de esa voluntad o esas preferencias, usted tiene que, la persona que presta el apoyo tiene que interpretar las preferencias y la voluntad, ¿no? La mejor interpretación de las preferencias y voluntad. ¿Qué es lo que haya querido la persona con discapacidad? No es lo que usted cree que es mejor para ella, ¿okay? Esa es la respuesta del comité. Y voy terminando, ¿no? Creo que este es un ejemplo de una disputa política respecto al significado de este artículo, ¿no? Que reproduce en la discusión posterior al comentario general del comité, ¿no? Exactamente lo mismo, y eso fue sorprendente identificarlo, exactamente la misma discusión que se produjo al estar adoptándose la convención, ¿no? Esta fue la misma disputa, ¿no? Estos casos son extremos, ¿cómo no vamos a conservar la sustitución de voluntad en estos casos extremos, ¿no? Entonces, mirar cómo llegamos a acordar este texto, ¿no? Si es que se produjo esta discusión en la cual la mayor parte de los estados estaba a favor de una sustitución de voluntad para casos extremos, es interesante, ¿no? Porque nos puede dar luces de cómo tenemos que interpretar la convención hoy. Ante la propuesta mayoritaria de Canadá, que era una propuesta extremadamente respetuosa que mantenía la sustitución de voluntad para casos en los cuales simplemente no se pudiera obtener ninguna comunicación de la persona,
el grupo, la coalición de agrupaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad que estaban agrupadas en un caucus, fue muy explícita, ¿no?, en ver esto como una cuestión de una disputa política, ¿no? No estaban discutiendo cuál era el mejor sistema, sino cuál era el más conveniente para avanzar los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Se les preguntó, bueno, el jefe del comité que estaba redactando la última versión del draft de la convención, les preguntó, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre sustitución y apoyo a una persona que, bueno, no puede expresar nada, ¿no? Eso sería sustitución en la práctica, ¿no? Y el chair de este caucus insistió en la idea de que la diferencia entre sustitución y apoyo, en este caso, en la cual la persona estaría en iguales condiciones físicas, materiales, ¿no?, sería que en el centro, el foco, ¿no?, del proceso de toma de decisión estaría puesto, ¿no?, en la persona, ¿no?, y no en la decisión, no en el apoyo, no en un tercero, no en otro lado que no sea la persona, ¿no? Ese fue su principal argumento. Entonces, le volvió a preguntar el chair, bueno, ¿no sería esto igual, de igual manera, una toma de decisiones sustitutiva, ¿no?, en la práctica? Y él dijo, bueno, sí, si usted quiere llamarlo así, no importa cómo lo llame, ¿no? Nosotros rechazamos totalmente la idea de la sustitución, la idea de la tutela y la curatela, ¿no? Nosotros queremos la idea de los apoyos, aunque sea de 100%, porque ese 100% puede dar paso luego a el desarrollo de la capacidad de tomar decisiones, y puede ser luego en un 99% y en un 98%, y eso ya va a ser una ganancia para la persona con discapacidad, ¿no? Lo que importa, ¿no?, es que lo que esté en el centro del discurso sea la persona con discapacidad, y no ni la institución, ni el proceso de toma de decisiones, ni la decisión, ¿no?, sino que sea la persona con discapacidad, ¿no? Concluyendo, si me queda un minuto, ya estoy pasado, ¿no? Hay en este ámbito un nuevo cambio de paradigma, ¿no? Como ya mencionaron en la presentación anterior, el derecho internacional de los derechos humanos se trata de cambios de paradigma, ¿no?, cuyo impacto está todavía por ser visto, ¿no? Hay un proyecto de ley en discusión en el Congreso chileno que intenta implementar el artículo 12 de la Convención, y yo estoy seguro que va a tener problemas, ¿no? La resistencia frente a esta idea de una capacidad jurídica universal, ¿no?, van a surgir en algún momento del trayecto de la tramitación de ese Congreso, pese a que está siendo patrocinado por el gobierno. Lo que sí está claro es que la sustitución de voluntad, en la forma que hoy día la conocemos, tiene sus días contados, ¿no? Los impactos positivos que eso puede tener en la experiencia vital de las personas con discapacidad van a depender, sin embargo, ¿no?, de qué tan robustos sean los sistemas que se diseñen de apoyos a esas personas y de salvaguardias para prevenir abusos, ¿no? Y en ese escenario creo que el proyecto que está discutiéndose en el Congreso es extremadamente privatista, ¿no? Y no se pone en el supuesto de que muchas personas con discapacidad mental no cuentan con redes de apoyo, ¿no? Y el proyecto no pone ningún peso, ¿no?, para crear una institución que preste apoyos públicos para aquellos que no lo tengan, ¿no? Y es por eso que tiene potencial para ser aprobado, ¿no? Yo creo que en el uso de las palabras, ¿no?, se juegan muchas cosas, ¿no? Y esta en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Las discusiones pueden ser tachadas por tanto, de semánticas, ¿no? Pero yo diría que en el uso de las palabras es donde se desarrolla la política de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marshall.